Bueno, este es el primer tutorial del manejo del software Altium, donde vamos a mostrar cómo se diseña un circuito impreso y empezaremos inicialmente creando en alguna parte de nuestro disco duro una carpeta que le vamos a llamar proyecto fuente. Dentro de esta carpeta vamos a crear unas subcarpetas que nos van a servir para administrar los archivos que se generan cuando se está diseñando una PCB en Altium. Entonces una de ellas va a ser esquemáticos, otra va a ser PCBs, otra carpeta va a ser documentación, otra que se llame plantillas, otra que se llame librerías y por último una que se llame entregables. Cada una de estas carpetas va a ser utilizada para guardar ciertos archivos específicos que iremos explicando más adelante. Inicialmente pues vamos a utilizar esquemáticos, que es donde se guarden todas las hojas de los esquemáticos del diseño de nuestro circuito impreso. Además en la carpeta PCB ahí va a quedar guardada la tarjeta o el circuito impreso ya diseñado. Y en la carpeta librería vamos a guardar las librerías usadas en nuestro proyecto, que es donde se encuentran todos los componentes que vamos a empezar a sacar en el diseño dentro de nuestro software. Documentación es la carpeta que nos sirve para guardar hojas de datos o archivos que hayamos utilizado que nos sirvieron de soporte para el diseño. Plantillas es donde se guardan las plantillas que nos permiten documentar o marcar cada uno de nuestros hojas de esquemáticos y hojas de PCB, donde se coloca el nombre del proyecto, el autor, la fecha, etc. Estos son detalles que veremos más adelante en los siguientes tutoriales. Y por último la carpeta entregables, que es donde voy a guardar los archivos que se generan al final del diseño, como por ejemplo los archivos Gerber y otros archivos como PDFs donde van a estar lista de materiales, los mismos esquemáticos, las diferentes capas de la PCB que le van a permitir pues dar información que nos sirven para la fabricación y el ensamble de la PCB. Bueno, después de tener estas carpetas creadas, entonces vamos a abrir nuestro software Altium y vamos a arrancar con nuestro primer paso, que tiene que ver con la creación de un proyecto, que en este caso va a ser para PCBs. Entonces nuevo, repito, nuevo proyecto PCB. Entonces se nos crea este archivo que se va a llamar pcbproject1.prjpcb y a partir de aquí nosotros vamos a anexarle al proyecto una hoja de esquemáticos con clic izquierdo. Entonces él nos va a crear una hoja en blanco y va a estar conectada con nuestro proyecto. Igualmente lo hacemos para la PCB. Entonces con clic derecho sobre el proyecto le decimos adherir nuevo proyecto y le decimos que me adhiera una hoja de PCBs. Bien, la base inicial es esta. Tenemos aquí un proyecto que tiene asociados una hoja de esquemáticos y una hoja de PCB. En un proyecto yo puedo tener varias hojas de esquemáticos que van a permitir conectarse entre ellas para conformar una PCB. Inicialmente vamos a trabajar simplemente con una hoja de esquemáticos para este ejemplo. Bien, aquí ya podríamos decirle que nos guarde todos los archivos
Pues inicialmente Altion le da unos nombres, pero no están guardados. Entonces vamos a decir aquí que guarde todo. Y entonces nos dice que donde queremos grabar el archivo PCBDoc, que es la extensión de la hoja en blanco de PCB, donde se va a poner los componentes de nuestro circuito impreso y a interconectarlos entre sí. Entonces ahí vamos a hacer uso de la carpeta creada con anterioridad, que le llamamos proyecto fuente, y vamos a guardar la extensión PCBDoc en la carpeta PCB, y ahí le pondremos un nombre. Pues en este caso le vamos a llamar fuente. Bien, luego nos va a decir aquí el software que donde queremos guardar nuestro archivo con extensión sshdoc, que tiene que ver con los esquemáticos. Entonces vamos nuevamente al proyecto fuente y le decimos que eso lo vamos a guardar en esquemáticos y le vamos a llamar fuente. Y por último nos dice que donde queremos guardar el archivo proyecto. Entonces ese archivo proyecto lo vamos a guardar en la misma carpeta proyecto fuente, pero lo vamos a dejar por fuera. A este le vamos a llamar fuente. Los nombres pueden ser diferentes, pero pues en este caso estamos colocándole el mismo nombre, solo que ellos quedan con su respectiva extensión dependiendo del tipo de archivo. Y le damos guardar. Entonces ya tenemos nuestro proyecto fuente, que tiene asociados un archivo fuente que se llama fuente con extensión esquemático y otro archivo que igual se llama fuente pero con extensión PCB. El siguiente paso consiste en organizar las librerías que vamos a usar para el ensamble o diseño de nuestro circuito. Entonces, Altium cuando se instala por primera vez tiene instaladas algunas librerías, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es entrar aquí al icono de librerías. Si no aparece esta ventana, si está oculta, la podemos sacar por esta parte de acá, System, Libraries. Metemos acá, presionamos el botón Libraries y vamos inicialmente a remover todas estas librerías. Luego en el siguiente tutorial explicaremos cómo se hace para instalar librerías, para buscar componentes, para editar componentes. Cerramos aquí, entonces en este momento acabamos de quedar sin ninguna librería instalada. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Volvamos acá a la carpeta de trabajo por el explorador de Windows. Volvamos aquí a nuestro proyecto fuente, donde están las carpetas que previamente habíamos creado. Y vamos a buscar en el equipo, en mis documentos, va a aparecer por acá usuarios, acceso público, va a aparecer una carpeta que se llama Altium, AD13, dentro de AD13 una carpeta que se llama Library. Entonces estas son las librerías que se instalan o que están disponibles cuando se instala Altium. En este caso yo tengo instalado muchas más librerías que fueron actualizadas desde el servidor de Altium, procedimiento que explicaré más adelante cómo hacer para bajar librerías desde la página de Altium. Vamos a tomar de todas estas librerías 4 archivos que se llama miscellaneous connector, esquemáticos de librerías, miscellaneous device, esquemáticos de librerías, miscellaneous connector igual, miscellaneous device igual, pero en este caso de PCBs. Ya explicaré cuál es la diferencia entre esos archivos. Entonces la idea es copiar estos archivos, ¿sí? Y nos vamos para la carpeta de nuestro proyecto y la vamos a guardar en nuestra carpeta librerías. Esto se hace con el objetivo de que si necesitamos editar algún componente o anexarle algún componente a estas librerías, que son las librerías genéricas, pues no lo hagamos directamente sobre la librería que viene instalada en Altium, sino que lo hagamos con una copia que está dentro de nuestro proyecto, de nuestra carpeta de proyecto.
Bien, después de haber hecho esta copia, entonces regresamos nuevamente a Altium y abrimos esos archivos. Entonces le decimos abrir, estamos dentro de nuestra carpeta de proyecto, vamos a librerías, seleccionamos estos 4 archivos y le decimos abrir. Empieza a cargar las librerías, ¿sí? Empieza a abrir unas ventanas aquí donde está misceláneos connector, misceláneos device, etcétera. Entonces, si ustedes observan, aquí aparece una carpeta que se crea automáticamente que se llama documentos libres y aquí documentos fuentes. Entonces aquí aparecen los 4 archivos que acabamos de cargar. Entonces la idea es que estos 4 archivos no estén como documentos libres, sino que queden asociados al proyecto que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este archivo y con clic izquierdo sostenido lo llevamos hacia nuestro proyecto, ¿sí? Entonces seleccionamos, clic izquierdo sostenido y llevamos hasta nuestro proyecto. Entonces ya aparece como carpeta de librerías lo que tiene que ver con librerías de PCB y lo que tiene que ver con librerías de esquemáticos. Entonces de momento minimizamos aquí, ya tenemos nuestra librería de proyecto. Él aquí aparece con las diferentes ventanas donde están los diferentes archivos que acabamos de abrir. Estas ventanas las podemos cerrar, ¿sí? Por ahora no las necesitamos, entonces cerramos aquí, cerramos acá y cerramos aquí. Ya solo nos vamos a quedar con la ventana o la pestaña de los archivos de esquemático y el archivo de PCB. Bueno, si observamos nuevamente acá en las librerías, nos vamos a dar cuenta que ya aparecen solo 4 librerías, que fueron las mismas 4 que sacamos acá, misceláneos device, misceláneos connector, y entonces aquí ya podemos empezar a buscar los componentes que necesitamos. Básicamente en misceláneos device se encuentran todas las componentes básicos de electrónica, condensadores, transistores, resistencias, algunos circuitos integrados básicos como amplificadores operacionales de ciertas referencias, eh, algunas compuertas lógicas, ¿sí? Que son como los elementos básicos de la electrónica que se utilizan en la mayoría de los circuitos. Y en misceláneos connectors se encuentran todo lo que tiene que ver con conectores, borneras, conectores USB, conectores DB25, DB9, etcétera, etcétera. En las librerías aparecen 2 librerías con el mismo nombre, misceláneos device, que tiene que ver con esquemáticos, ¿sí? Podemos verlo aquí un poco, ¿sí? Los diferentes esquemáticos de los diferentes elementos, transistores, octocopladores, etcétera, etcétera, ¿sí? Puentes, rectificadores, condensadores. Bueno, en la medida que los vayamos utilizando vamos a explicar cada uno de ellos. Y igualmente aparece misceláneos device pero con extensión PCB. Pero esto se refiere son a los encapsulados de los componentes, ¿sí? Los podemos ver aquí. O sea, aquí están los encapsulados de las resistencias, ¿sí? Igualmente estos 2 archivos están asociados, es decir, si yo selecciono un transistor, pues este transistor tiene asociado una PCB, un encapsulado, una huella de componente, ¿sí? Entonces es cuando yo saco este elemento, por ejemplo este transistor, cuando lo saco a mi hoja de trabajo, ¿sí? Entonces este transistor queda asociado con este PCB o huella de componente que luego se va a exportar a nuestro archivo del circuito impreso o de nuestra PCB. Bueno, igualmente con los conectores, ¿no? Entonces este es el procedimiento, es el mismo. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro ensamble del esquemático. Vamos a hacer algo muy sencillo, una fuente regulada de, no sé, tal vez 5 voltios. Entonces para ello vamos a arrancar con ubicando los componentes que necesitamos.
Entonces para eso necesitamos inicialmente, podríamos arrancar con conectores y ponemos una bornera de 2 pines, ¿sí? Una bornera de 2 pines. Sacamos en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Antes de ponerla en la hoja de trabajo, con la barra espaciadora yo puedo girar el componente. Entonces lo ubicamos de esta forma. Esta va a ser nuestra bornera de entrada y vamos a poner una bornera de salida. Entonces aquí ubicamos para que quede organizado, que nos dé espacio de poner los demás componentes. Entonces por aquí vamos a introducir en nuestro diseño la señal que viene del transformador y vamos entonces, y por acá vamos a obtener la señal ya regulada. Entonces antes de continuar vamos a ubicar nuevamente miscellaneous device y vamos a buscar, puede ser por bueno, entonces continuando con nuestro diseño, vamos a buscar algunos diodos. Podemos trabajar con el 1N4004 para construir nuestro puente rectificador, ¿sí? Entonces sacamos estos elementos con esta herramienta. Vamos a conectar aquí. Tenemos por acá. Nuevamente seleccionamos la herramienta de conexión. Este diodo vamos a girarlo 80 grados. Este lo vamos a tomar aquí. Igual este lo vamos a girar 180 grados. Todo aquí. Estamos acá. Y ya tenemos nuestro puente rectificador. Posteriormente vamos a buscar un condensador, tal vez como C, de que aparecen condensadores electrolíticos con diferentes capacitancias y niveles de tensión. Vamos a sacar un condensador de 1000 microfaradios a 50 voltios. En realidad en este momento no me interesa tanto los cálculos de diseño, sino nos vamos a regir por el valor ideal para nuestra fuente, sino que vamos a colocar un condensador aproximado que nos permita ver un ejemplo de cómo se sacan los componentes en Altium. Bien, podríamos sacar aquí el condensador de 1000 microfaradios a 50 voltios. Estas librerías que se encuentran aquí han sido previamente editadas, o sea, no son las librerías originales con las que viene Altium, ¿sí? Entonces muy probablemente si están trabajando con una librería original, entonces hay componentes que no van a encontrar. En un siguiente tutorial vamos a ver cómo se hace para anexar librerías, para editarlas, para borrar ciertas librerías. Bueno, entonces continuemos. Vamos a sacar ahora un regulador. Podría ser un LM, ¿sí? O sea, aquí aparece el LM78X, o sea que nos sirve para los diferentes niveles de tensión. Saquemos por este otro lado un condensador de mucho menor capacitancia, tal vez uno de 10 microfaradios podría ser. Miramos aquí. Entonces tenemos esta conexión por este lado.
aquí. Bien. Y aquí entonces tenemos nuestra salida. A hornero, ¿sí? Si quieren podemos anexar una resistencia. Buscar una resistencia que nos permita, puede ser aquí, de 1/4 de vatio, donde pondremos aquí a la salida de regulación un diodo. No sé, busquemos a ver si por LED, si aquí aparece un LED. Vamos a sacar este diodo LED como indicador de encendido. Aquí conectamos a este lado, vamos aquí, conectamos acá. Bueno, podríamos poner aquí este punto para referenciarlo como tierra. Y finalmente entonces tenemos nuestro diseño de la fuente regulada, ¿sí? Aquí falta un detalle y tiene que ver con la identificación de cada uno de los componentes. Si ustedes observan, los diodos están referenciados con un asignador D, la letra D y un signo de interrogación. Quiere decir que no está numerado. Igual pasa con la capacitancia, los conectores, con el LM78XX. Sí, igual tenemos aquí un asterisco. Si le damos doble clic a este componente, el designador aparece como asterisco. La sugerencia es cambiarlo como, por ejemplo, U y le ponemos un signo de interrogación. Esto es para identificarlo con la letra U que regularmente se le coloca a los circuitos integrados. Yo puedo a esta librería anexarle o quitarle información. Si le doy doble clic nuevamente, entonces aquí aparece un comentario que es el que me indica la referencia del integrado. En este caso es 78XX, podría ponerle 7805 si la regulación que voy a hacer tiene que ver con un nivel de tensión de 5 voltios, ¿sí? Entonces le damos OK y tenemos aquí, esto lo podemos mover para acá para que nos quede más organizado. Y lo mismo puedo hacer con cada uno de estos elementos. Si quiero dejar activo, si no simplemente le inactivo para que no se vea la referencia, solo dejarlo como D. Igualmente lo puedo hacer con este, igualmente con este componente, igualmente con este, ¿sí? Puedo ocultar las referencias. Acá el condensador puedo dejarlo así, este valor quitémoslo, o hagamos lo contrario, quitamos el comentario y dejamos activo el valor. Entonces vamos aquí y por acá igual, quitamos el comentario y dejamos activo el valor. Este LED, quitemos este comentario, es que es solo D y dejamos acá. Bien, entonces digamos que este va a ser la forma como vamos a visualizar los componentes. Sin embargo, ellos deben tener una numeración aquí. Entonces yo puedo hacer la numeración a pie, cambiando cada uno de estos componentes. De 1, luego pasar al de 2, ¿sí? Luego pasar al de 3 y así sucesivamente. Sin embargo, hay una herramienta que permite hacer la numeración de manera automática. Entonces eso lo podemos hacer por acá, por Design. Perdón, creo que es por acá.
Tools, le decimos que primero haga un reset de los designadores. Entonces él automáticamente va a borrar los que ya se encuentran. Si es que quiero hacer borrado de lo que ya está designado, o si no, simplemente vengo y le digo que haga una anotación de esquemáticos de manera rápida. Entonces él va a buscar cuáles son los designadores que faltan y procede a ponerle la numeración de manera automática. Entonces ya vemos que coloco aquí una numeración de cada uno de estos elementos. Entonces ya en este momento tenemos todos los elementos debidamente conectados y debidamente numerados y etiquetados. Entonces con este procedimiento ya terminamos nuestro circuito impreso en cuanto a la parte del diseño del esquemático.